Bueno, hoy en este vídeo vamos a hablar de las principales aplicaciones o algunas de las aplicaciones de los principios de la dinámica. Es recomendable que tengamos presentes los vídeos anteriores sobre los principios de la dinámica y en particular todos aquellos referidos a la identificación de fuerzas que actúan sobre sistemas, etc. ¿De acuerdo? Por tanto, quizás convenga dar un repasito en ese sentido a ese vídeo en el que aparece la identificación de los pares de fuerzas que actúan sobre cuerpos. Aquí lo que vamos a hacer ahora es aplicar esos principios a situaciones prácticas, reales, y haciendo hincapié en cuáles son las principales fuerzas que suelen aparecer en estos principios, ¿de acuerdo? En estas aplicaciones, a pie de tierra, por decirlo de alguna manera. Si analizamos cuáles son las fuerzas fundamentales, evidentemente, desde el punto de vista teórico, sabemos que son 4 las fuerzas fundamentales que determinan pues, toda la estructura de nuestro universo, desde lo más grande hasta lo más ínfimo de la materia, ¿no? Esas 4 interacciones son la gravitatoria, hicimos mención más o menos a ella en cuanto a la fuerza de gravedad entre dos cuerpos situados a cierta distancia, ¿de acuerdo? Bien, la gravitatoria es la que gobierna el universo a gran escala. Después estaría la interacción electromagnética. Por ejemplo, nuestra constitución como personas, como animales, si queremos, está gobernada esencialmente por la interacción electromagnética. La gravitatoria, digamos que la fuerza gravitatoria entre los átomos o las moléculas que componen nuestro organismo, nuestro cuerpo, es despreciable frente a esa interacción electromagnética. Por tanto, nosotros básicamente somos un constituyente electromagnético, por decirlo de alguna manera, que sería la segunda interacción fundamental en la naturaleza. Y luego la tercera y cuarta, pues esto ya es contenido más de segundo de bachillerato que de primero, serían las interacciones nucleares que llamamos débil y fuerte, ¿de acuerdo? Bueno, pues para que entendamos la interacción fuerte, por entendernos, sería digamos, la responsable de la existencia de los núcleos de los átomos. Daos cuenta que los núcleos de los átomos todos son protones, cargas positivas y neutrones que no tienen carga. Por tanto, si nos atuviéramos exclusivamente a la interacción electromagnética, esos núcleos serían absolutamente inestables, ¿de acuerdo? Por tanto, hay una interacción más allá de la electromagnética, digamos en el rango de fortaleza, en el rango de intensidad, que es la interacción que llamamos nuclear fuerte, ¿vale? Bien, pues con esas 4 somos capaces de explicar básicamente todo lo que acontece en la materia, desde las grandes escalas hasta las pequeñas escalas. Pero nosotros no vamos a ser... no vamos a ir tan allá, digamos, en nuestro tema. En nuestro tema nos vamos a ceñir a cuáles son las fuerzas que suelen operar a nuestro alrededor más habitualmente, ¿de acuerdo? Dentro de esas fuerzas, pues hay 2 que operan y que están bastante presentes en general, ¿no? Y son las que vamos a analizar, que son por una parte lo que llamamos las fuerzas de fricción o de rozamiento, y por otra parte lo que llamamos las fuerzas restauradoras o elásticas. Nos vamos a centrar ahora en esas 2, ¿de acuerdo? Y la primera de la que vamos a hablar es la fuerza de rozamiento, la fuerza de fricción. Bien, para entender la fuerza de fricción vamos a hacer un sencillísimo experimento que vosotros podéis hacer, que es juntar vuestras manos, digamos, oprimiendo la una contra la otra más o menos perpendicularmente. Hacedlo primero suavemente, sin oprimir demasiado, y veremos que podemos deslizar las manos sin ningún problema. Pero si yo oprimo muy fuertemente una mano contra la otra y ahora intento deslizarlas en paralelo, veo que realmente me cuesta mucho. Es decir, ¿qué estamos demostrando con esta simple, fijaos, esta simple experiencia manual, nunca mejor dicho? Estamos demostrando que la fuerza de fricción entre 2 cuerpos, que en este caso serían las 2 palmas de mi mano, es directamente proporcional a la fuerza con que una oprime a la otra, es decir, a la fuerza de opresión entre esas 2 superficies. Ahora bien, sabemos, de cuando os decía antes los principios de la dinámica, identificación de fuerzas que actúan, que esa fuerza de opresión perpendicular de una superficie contra la otra tiene un nombre. Y ese nombre, supongo que ya os estará viniendo a la cabeza,
es normal, se llama la fuerza normal. Decíamos que la fuerza normal es la fuerza con que una superficie oprime a la otra. Si yo coloco un bloque sobre una superficie y esa superficie es horizontal, recordad que esa normal equivale al peso, ¿de acuerdo? Es decir, la fuerza con que este cuerpo está oprimiendo ahora mismo esta superficie horizontal es su propio peso. Pero como bien recordaréis, si este bloque actúa sobre una superficie que no es horizontal, sino que es inclinada, la normal cambia de valor, como vamos a recordar ahora. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis en el experimento que lo situábamos encima de una balanza y veíamos cómo la lectura de la balanza iba cambiando a medida que nosotros inclinábamos el plano? Bien, por tanto ya tenemos una primera idea sobre esa fuerza que es la fuerza de rozamiento. Y ahora vamos a, digamos, escribir en la pizarra cuáles son las características de esta fuerza. Hablemos pues de las fuerzas de fricción o de rozamiento. Fijaos que estas fuerzas es curioso, ¿no? Porque muchas veces parece como que es el enemigo a batir. Por ejemplo, las fuerzas de fricción pueden resultar molestas en los engranajes de las máquinas. Necesitamos que una máquina sea eficaz y por tanto el rozamiento nos resta eficacia. Por tanto, ahí es un enemigo a combatir de las fuerzas de fricción. Por el contrario, el mundo sería impensable, tal como lo conocemos, sin las fuerzas de fricción. Para empezar, para caminar, como bien sabemos, necesitamos la fuerza de fricción con el suelo. Si no tenemos fuerza de fricción, no podríamos caminar. Imaginad por un momento un mundo en el que no hubiese fuerzas de fricción con el suelo. Una vez puestos en movimiento seríamos como bolas de billar sin límite, golpeando unas a otras, golpeándonos contra las personas, contra las paredes, contra todo. Es decir, sería un mundo de locos, evidentemente, ¿no? Por tanto, también las fuerzas de fricción son nuestras aliadas. Sin ir más lejos, incluso las fuerzas de fricción al nivel atmosférico, que sería en este caso fuerzas de fricción en un fluido, pues son las que nos salvan la vida cuando hay, por ejemplo, una fuerte granizada. Si hacéis un sencillo cálculo de las leyes de la caída libre y pensamos, por ejemplo, pues, ¿con qué velocidad caería las bolas de granizo desde una nube de 500 metros de altura? ¿Vale? Pues sería algo así como si hacemos la raíz cuadrada de 9800 y nos daría una velocidad con la que llegarían, digamos, a nuestras cabezas las bolas de granizo de aproximadamente 100 metros por segundo. Ojito al dato, ¿vale? 100 metros por segundo. Entonces 100 metros por segundo sería una velocidad asesina, nos rompería la cabeza, no habría quien viviera bajo una granizada en esas circunstancias. Por fortuna tenemos la fricción. La fricción, como veis ahí, es benevolente con nuestra existencia, ¿no? Y hace que esas gotas o ese pedrisco alcance una velocidad límite, que es más o menos la tercera parte de ese que hemos calculado. Bien, veis por tanto que las fuerzas de fricción pueden ser molestas, pero también pueden ser beneficiosas. Y lo primero que acabamos de ver es que esas fuerzas de rozamiento son proporcionales a la fuerza de opresión de una superficie contra la otra. Bien, esto lo escribimos en primera instancia diciendo que una fuerza de rozamiento es proporcional, por tanto, a la normal. Ahora bien, las fuerzas de fricción se oponen siempre, en todas las circunstancias, al desplazamiento. Quiere decir que cuando un cuerpo se está moviendo en esta dirección, la fuerza de fricción se opone al desplazamiento en ese sentido. Por tanto, la fuerza de fricción es contraria. Y sin embargo, la normal es perpendicular. Quiere decirse que esa fuerza, a la hora de caracterizarla vectorialmente, tendremos que asignarle un vector unitario que actúe en la dirección del movimiento, no en la dirección perpendicular. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, esta fuerza es proporcional a la fuerza de opresión, que es lo que hemos llamado la normal. Y por otra parte, fijaos que esta fuerza depende de sobre qué material se esté deslizando. Por ejemplo, fijaos, y ahora vamos a hablar de cómo podemos... de qué manera podríamos calcular, por ejemplo, un coeficiente de fricción, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto que tenemos aquí es un plano inclinado, ¿de acuerdo? Es un plano que hemos desarrollado pues, para hablar de las fuerzas de rozamiento y ver en qué caso son mayores las fuerzas de rozamiento o son menores. Fijaos que
este plano lo vamos a ir inclinando, y en el caso en que el cuerpo se empiece a deslizar es cuando se habrá superado, digamos, esa fuerza de fricción que lo mantiene ahora mismo en reposo, ¿de acuerdo? Y la medida de este ángulo nos va a dar una idea de cuánto vale esa fuerza de rozamiento. Es decir, lo único que vamos a ver ahora es en qué caso es mayor la fuerza de fricción, si, por ejemplo, de este bloque con esta superficie o de este bloque con esta otra superficie. Es obvio que a mayor ángulo de inclinación requerido para iniciar el movimiento, significará que la fuerza de fricción es mayor contra esa superficie. Bien, aquí tenemos un medidor de ángulos, supongo que es difícil que lo veáis, pero bueno, de momento a lo mejor si ampliáis lo podéis ver, y si no, pues ya os lo cuento yo luego. Este bloque, según lo vamos inclinando, como podéis observar, llega un momento en que empieza justamente a deslizarse, y deberíamos medir en qué ángulo se produce eso. Por el contrario, si lo pongo en esta superficie, podéis ver que el cuerpo hay que elevar el plano más todavía para que empiece a deslizarse. ¿Qué significa eso? Significa que este mismo bloque de madera, la fuerza de rozamiento contra esta superficie es ligeramente menor que contra esta otra superficie. Esta superficie más rugosa, en concreto papel de lija, pues la fuerza de fricción es mayor. Luego ya veremos cuáles son exactamente esos valores de fuerza de fricción, pero bueno, habéis visto aquí, para esto yo más o menos me lo sé, creo que son unos 30 grados el ángulo en el que empieza a deslizarse, mientras que aquí tenemos que seguir elevando hasta 45 grados para que empiece a deslizarse. ¿De acuerdo? Por tanto, esto lo que nos está indicando es que las fuerzas de fricción no solamente son proporcionales a la fuerza de opresión de un cuerpo contra el otro, sino que dependen también de la naturaleza de las sustancias en fricción, ¿vale? Y esa dependencia con la naturaleza de las sustancias en fricción la caracterizamos mediante un coeficiente que llamaremos coeficiente de rozamiento o coeficiente de fricción, y que representamos por la letra griega mu, ¿de acuerdo? Bien, vamos a caracterizar entonces esa dependencia de la naturaleza de la sustancia mediante lo que hemos dicho, que es el coeficiente de fricción, ¿de acuerdo? Y ese coeficiente de fricción lo vamos a denominar mu, ¿de acuerdo? Y recordamos que depende, insisto, de cuál sea la naturaleza de las sustancias que están friccionando una contra la otra. Por tanto, ya podemos empezar a matizar y decir, bien, nuestra fuerza de rozamiento, por tanto, la podemos escribir como mu por la normal. Y esto, digamos que es la expresión para lo que llamamos la fuerza de fricción mecánica entre dos superficies, ¿de acuerdo? Mu por la normal. Mu depende de cuál sea el material que está friccionando, y la normal es la fuerza de opresión. Recordemos, y esto es importante, que nos vayamos por tanto a ese tema de identificación de las fuerzas que actúan, donde lo explicábamos en su momento, ¿no? La normal es en todo momento la fuerza de opresión, y acordaos que no es lo mismo cuando hablamos de una fuerza de fricción en una superficie plana, ¿de acuerdo? Donde decíamos, en este caso la normal, si yo tengo aquí un cuerpo, la fuerza normal que actúa sobre, oprimiendo, digamos, una superficie sobre la otra, equivale en valor al propio peso, ¿vale? Ahora bien, cuando teníamos un plano inclinado, ¿os acordáis ese experimentito que hacíamos con la balanza? La lectura de la balanza, decíamos, es la que nos da el valor de la normal, ¿vale? Entonces, cuando inclinábamos la balanza, veíamos que el peso que recogía la lectura de la balanza disminuía. Porque en ese caso, la normal, si yo tengo un plano inclinado, y ese plano inclinado está inclinado, pues un ángulo, vamos a suponer θ, ¿de acuerdo? Decíamos que la fuerza de opresión normal de este cuerpo contra la superficie equivalía, en este caso, y por tanto el suelo se la devolvía al propio cuerpo, ¿de acuerdo? Bien, pues el valor absoluto de esta fuerza, vamos a llamarla a secas n,
es mg por el coseno de ese ángulo. ¿De acuerdo? Recordad que era el equivalente a la componente del peso en la dirección perpendicular al plano. Por tanto, el valor de la normal va a depender de si tenemos una superficie horizontal o si tenemos una superficie inclinada. En consecuencia, en una superficie horizontal, en una superficie inclinada, la fuerza de rozamiento será mu por mg y por el coseno de ese ángulo. Mientras que en esta situación, la fuerza de rozamiento valdrá mu, el coeficiente que sea, por mg. ¿De acuerdo? Es decir, que siempre importantísimo es que tenemos que analizar cuál es la fuerza normal que actúa. Y ojo con esto, porque en circunstancias esa fuerza normal, a pesar de que estas serían las dos situaciones más clásicas que nos podemos encontrar, también podría variar. Es decir, imaginad la siguiente situación. Bien, es una situación, por ejemplo, los aficionados a la nieve la hemos vivido, todos la hemos vivido. Fijaos que cuando nos subimos, por ejemplo, en un telearrastre, el telearrastre que lleva una barra, que nos metemos entre las piernas y tira de nosotros para arriba. A veces, cuando empieza a tirar, ese tirón está tan fuerte que nos levanta del suelo. Seguramente lo hemos vivido todos. Y algunos hasta os habéis caído, ¿no? Cuando nos pega el tirón la percha y algunos se cae al suelo, porque te levanta prácticamente del suelo. Entonces, fijaos, por ejemplo, esa situación. Esa situación sería la siguiente. Imaginad que tenemos una pendiente por la que estamos subiendo, ¿vale? Es decir, tenemos este ángulo de la pendiente de nuestra pista de esquí y estamos subiendo, pues, por un telearrastre. Vamos a ponernos nuestro casco de esquí. Vale. Y de nosotros tira, fijaos, lo que es el telearrastre. ¿Vale? Bien, este telearrastre tira de nosotros con una fuerza que vamos a llamar F. ¿Vale? Evidentemente, la fuerza esa tiene que ser necesaria para poder ascender por la pendiente. Por tanto, nosotros vamos a dirigirnos, evidentemente, en movimiento ascendente. ¿Cuál es la fuerza que realmente hace que ascendamos por la pendiente? Pues fijaos que tendríamos que descomponer en la dirección del movimiento, que es esta que tenemos aquí, ¿vale? Es decir, la dirección paralela a la pista que estamos subiendo. Bien, pues esta componente, esta proyección de esta fuerza sobre la dirección del movimiento, esta sería la fuerza ascensional, ¿vale? Es decir, que en nuestra situación tendríamos una fuerza ascensional, este ángulo que no es para nada igual que ese, este vamos a llamarlo alfa, ¿de acuerdo? Por tanto, tendríamos una fuerza ascensional de arrastre, vamos a llamarla, ¿de acuerdo? Que sería en este caso, pues F por el coseno de ese ángulo alfa. Esa es la fuerza que hace que subamos por la pista. Pero fijaos, esta fuerza también tiene otro efecto. Es decir, no olvidemos que cuando esta fuerza la descomponemos y hallamos esta componente, también tiene esta otra componente, que vamos a denominar F sub i, ¿de acuerdo? F sub i. Y F sub i, en este caso, esa componente, si os dais cuenta, pues sería F por el seno de ese ángulo. Estas serían, por tanto, esas dos componentes de la fuerza F. Es decir, una componente ascensional de arrastre, que es F coseno, y otra fuerza, digamos, que actúa hacia arriba, que sería F seno. ¿Qué ocurre? Si esta fuerza, digamos, tira de nosotros hacia arriba,
trata de elevarnos, eso significa que la fuerza de opresión que nosotros estamos ejerciendo contra el suelo, vamos a denominarla ahora N, ¿vale? O menos N, si lo preferís porque va hacia abajo. Bien, esa fuerza de opresión ahora es ligeramente menor, es decir, es como si nosotros estuviésemos, imaginad, ahora mismo en el suelo situados, estamos oprimiendo el suelo con nuestro propio peso, pero alguien tira de nosotros hacia arriba y trata de levantarnos. La lectura de la balanza sería cada vez menor. A medida que nos tiran hacia arriba, la balanza marcaría menos. Es decir, hay una fuerza que nos asciende, que nos eleva, ¿de acuerdo? Y por tanto, esa fuerza, F sub I, hay que tenerla en cuenta a efectos del cómputo de lo que sería la fuerza de fricción. Porque ahora la normal, el valor de esta normal, lo que sería un valor absoluto, sería la componente del peso que va, digamos, perpendicular contra el plano inclinado, que hemos dicho que era mg coseno del ángulo, en este caso el ángulo de inclinación de la pista, menos esa fuerza ascensional que tira de nosotros hacia arriba, es decir, menos F sub I. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Pues que la fricción con el suelo es menor, es decir, esto facilita, por ejemplo, cuando nos subimos en el remonte en la pista, pues evidentemente esa fuerza ascensional hace que la fricción contra el suelo de los esquís, contra la nieve, pues sea ligeramente menor, ¿de acuerdo? Porque como veis ahora la fuerza de rozamiento, en este caso, que siempre va a ser mu por la normal, ¿de acuerdo? En nuestra situación valdría mu por mg coseno del ángulo de inclinación de la pista, coseno de teta, menos F sub I, que hemos dicho que sería F seno de S. En consecuencia, esta sería la situación, por ejemplo, de cuál es la fuerza de fricción entre las tablas o los esquís contra la pista cuando estamos subiendo por un telerrastre. Es decir, cuando hay además una fuerza involucrada, en ese caso hacia arriba. ¿De acuerdo? Luego analizaremos un poquito más en detalle este tipo de problema, porque evidentemente, si esta es la fuerza ascensional, luego hay otra fuerza en contra, que es la componente del peso que actúa en la dirección del plano inclinado. Pero esto lo analizaremos cuando hablemos de problemas en los que intervienen varias fuerzas, ¿de acuerdo? Haremos luego lo que es el análisis dinámico del problema para ver pues, con qué aceleración se sube, etcétera, qué distancia se recorre en cierto tiempo y bueno, todo esto, ¿de acuerdo? Pero en principio debe quedarnos clara la formulación de lo que sería la fuerza de fricción en distintas situaciones. Y recordad, partimos de una base, la fuerza de fricción siempre va a ser mu por la normal y en consecuencia lo único que tenemos que analizar es cuál es la expresión de esa fuerza normal, de esa fuerza de opresión en cada una de las circunstancias que tengamos en los problemas. Bueno, vamos a ver una forma que vais a ver que es extraordinariamente sencilla de determinar y de medir experimentalmente esos coeficientes de fricción mu de los que hemos hablado, ¿no? Fijaos, la situación es la siguiente, o partimos de la siguiente situación. Antes hemos visto que para que se empiece a deslizar un cuerpo, pues había que inclinar un cierto ángulo ese plano, y a partir de un cierto momento ese cuerpo se empieza a deslizar. Bien, fijaos la situación de las fuerzas que operan sobre ese cuerpo en un plano inclinado. Esto es algo que ya más o menos sabemos porque hemos hablado de la identificación de fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ¿vale? Entonces, imaginemos este cuerpo que hemos dibujado aquí, ese bloque, cuyo peso es mg, y decíamos, bien, mg tiene, en este caso, un doble efecto. Uno es esta componente, que es la que va a determinar que el cuerpo resbale por el plano inclinado, que es mg por el seno de ese ángulo, del ángulo de inclinación, y la otra componente es justamente la fuerza con que oprime este bloque al suelo. Y, como decíamos, el suelo le devuelve, por tercera ley, una fuerza igual y opuesta a la que recibe el propio suelo, ¿de acuerdo? Esa fuerza de opresión contra el suelo es lo que llamamos la normal. Y esa normal equivale a esta componente del peso que es mg por coseno del ángulo. Aquí hemos dicho no hay más fuerzas que simplemente las derivadas del propio peso del cuerpo, ¿de acuerdo?
Por tanto, la fuerza normal equivaldría en este caso su módulo a mg por coseno del ángulo. Y en consecuencia eso hace que aparezca una fuerza de rozamiento que hemos dicho que sería mu por mg y por el coseno de ese ángulo. Bien, fijaos que el cuerpo, si está en equilibrio, es decir, si no se desliza por el plano inclinado, significa lisa y llanamente que esas dos fuerzas están siendo en todo momento iguales y opuestas. Es decir, que la fuerza que actúa a favor del movimiento está siendo en todo momento igual y opuesta a la fuerza de rozamiento, ¿de acuerdo? Por tanto, en la situación en la que el cuerpo está en equilibrio, justamente sin moverse sobre ese plano inclinado, se cumple, por tanto, que esa componente, vamos a llamarla P sub X del peso, es igual, en este caso, a la fuerza de rozamiento. Dicho de otro modo, mg por el seno del ángulo sería igual a mu por la normal, siendo la normal, como hemos dicho, mg por el coseno del ángulo, ¿vale? Bien, observad que en esta igualdad tenemos ahí dos factores comunes, masa y aceleración de la gravedad, que por tanto los podemos eliminar de ambos lados, y de ahí fijaos que si despejamos lo que sería el coeficiente de fricción, sería la relación entre el seno y el coseno de ese ángulo, que no es otra cosa que la tangente del ángulo. Es decir, fijaos qué cosa tan sencilla, de qué manera más simple podemos determinar coeficientes de fricción. Simplemente midiendo cuál es la tangente del ángulo en el que empieza a deslizarse, porque fijaos que en el instante en que empieza a deslizarse es cuando justo ahí, en ese límite, todavía subsiste esta igualdad que hemos planteado, pero a partir de ahí ya no, es decir, a partir de ese instante ya P sub X pasa a ser mayor que la fuerza de fricción, ¿de acuerdo? Pero en el instante de ruptura, en el instante en que comienza a arrancar, ahí estamos midiendo justamente el último valor de esa igualdad, P sub X igual a fuerza de rozamiento, ¿vale? Por tanto, el valor del coeficiente de fricción nos lo va a dar la tangente de ese ángulo crítico, de ese ángulo en el que empieza a deslizarse, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver, por ejemplo, aquí. Vamos a ver ahora cómo podríamos determinar, de qué modo tan simple, el coeficiente de fricción de ese bloque de madera con una y otra superficie. Retomamos lo que estábamos diciendo. Vamos a medir coeficiente de fricción de este bloque con cada una de estas dos superficies. Bueno, este es el medidor de ángulos. La verdad es que es un medidor que está muy bien porque no necesitamos ninguna graduación aquí, pero la lectura, el inconveniente es que es pequeña. Yo no sé si en vuestro vídeo, a lo mejor ampliando, vais a conseguir ver los valores, pero bueno, si no, simplemente pues vamos a intentar, os lo digo yo, si queréis, en lugar de primero lo veis y luego ya os lo comento yo, ¿vale? Por ejemplo, imaginad que empezamos a inclinar y según hemos visto, pues tenemos que buscar cuál es el ángulo en el que esto empieza a inclinarse. Ahí, por ejemplo, nos tendríamos que fijar ahora en la lectura de este ángulo, ¿de acuerdo? Yo no sé cuál es, pero ahora la miraremos. Bien, por tanto la tangente de este ángulo es el coeficiente de fricción entre este bloque y esta superficie de madera, ¿vale? Si me permitís, ahora lo vamos a hacer, pero mirando yo el valor del ángulo y así os lo comento. Y podemos incluso hasta anotar cuál es el valor de ese coeficiente de fricción. Bien, empezamos a inclinar. Y más o menos viene a ser unos 30 grados. Sí, 30 grados, ¿de acuerdo? Por tanto, si nosotros queremos calcular cuál es el coeficiente de fricción de este bloque con la base de madera, pues sería simplemente calcular la tangente de 30, que es 0,57. Por tanto, 0,57 sería el valor de este coeficiente de fricción. Es adimensional, ¿de acuerdo? Es adimensional. Imaginad que queremos calcularlo con respecto a esta superficie de lija. Es obviamente una superficie rugosa y, por tanto, bueno, pues os vais a fiar del valor que yo os diga del ángulo, porque me es más fácil leerlo yo. Bueno, pues ya hemos superado los 30, estamos ahora mismo en 40 grados.
Bien, 45 grados. Hemos tenido que inclinar esto 45 grados para que el bloque se empiece a deslizar, más o menos. Estamos haciendo, digamos, una estimación, si tendríamos que repetir más veces la experiencia, pero bueno, nos viene bien. 45 grados, por tanto la tangente de 45, fijaos, es 1. No sé para qué usar la calculadora. Bien, quiere decirse que, fijaos, el coeficiente de fricción ha pasado de, no me acuerdo cuánto habíamos dicho antes, 0,57 creo, a 1 con respecto a esta superficie, ¿de acuerdo? Es decir, ha sido preciso inclinarlo 45 grados para que empiece a resbalar. Esto nos da una idea de, por tanto, cómo podemos determinar el coeficiente de fricción. Pero también nos va a permitir ahora adentrarnos un poquito más en la naturaleza de las fuerzas de fricción. Fijaos que las fuerzas de fricción fueron estudiadas por Amonton, un físico francés, Guillaume Amonton, no, perdonad la pronunciación francesa, y otro bastante conocido, Charles-Augustin de Coulomb, que además de la ley electrostática, digamos, investigó también sobre la naturaleza de la fricción entre superficies. Y estos personajes, pues en el siglo XVIII, llegaron más o menos a establecer estas leyes que estamos viendo. Primero, de qué dependían las fuerzas de fricción, pero otra cuestión muy importante que uno podría plantearse. Fijaos, este bloque de madera, como veis, tiene distintas caras, ¿vale? Es decir, tenemos esta cara, tenemos esta otra cara y tenemos esta otra cara. Entonces, nos podríamos plantear si acaso la fuerza de fricción podría depender de la superficie en contacto entre una y otra, ¿de acuerdo? Es decir, ¿es la misma la fuerza de fricción si yo coloco el bloque así que si coloco el bloque de esta manera? Uno podría pensar que a lo mejor no, puesto que aquí hay menos superficie, en teoría debería haber menos fricción o menos superficie de contacto de un cuerpo contra el otro, ¿vale? Si lo colocamos de esta manera, tenemos más superficie de contacto de un cuerpo con el otro. Bueno, pues simplemente tendríamos que ver experimentalmente si cambia esa fuerza de fricción. Por tanto, vamos a inclinar esto, ya hemos dicho que es 30 grados, vamos a verificarlo. Bien, más o menos esos 30 grados, efectivamente, y ahora colocamos el bloque de esta manera y volvemos a verificar ese valor. Y efectivamente ese valor sigue siendo de unos 30 grados. Es decir, no cambia si lo pongo así o si lo pongo así. Aquí pasaría exactamente igual. Hemos dicho que esto vendría a ser hasta unos 45 grados en el momento en que esto empieza a deslizarse, ¿de acuerdo? 45 grados exactamente, pero si lo coloco de esta manera, pues veo que también lo tengo que levantar hasta 45 grados para que empiece a deslizarse. Es decir, no hay ninguna diferencia entre que lo pongamos por una superficie y por la otra. ¿Por qué razón? Fijaos, la primera cuestión que nos tendríamos que plantear es de qué naturaleza son las fuerzas de fricción. Y las fuerzas de fricción, pese a que están determinadas por el valor de la normal, sin embargo su naturaleza realmente, su naturaleza íntima es electromagnética. Es decir, tenemos que pensar que en esta superficie hay átomos, hay dislocaciones entre los átomos, entre las moléculas, lo que sea, hay huecos, y aquí también, digamos, hay huecos, y esas interacciones entre, digamos, moléculas o átomos de una y otra superficie son las que van a determinar el valor de esa fuerza de fricción. Obviamente, aquí tenemos un mayor número de interacciones en esta superficie más grande, pero sin embargo esas interacciones, digamos, son menos intensas porque la presión, es decir, la fuerza por unidad de superficie, en este caso es menor que si lo hacemos por este lado, ¿de acuerdo? Es decir, aquí fijaos que sobre esta cara más pequeña, la presión es mayor y por tanto esas fuerzas son más intensas, aunque son en menor cuantía en cuanto al número de interacciones entre átomos de una y otra superficie. Sin embargo, esa interacción es mayor, ¿vale? Es más intensa, porque la presión en esa cara es mayor que en la otra. Por tanto, como veis, hay una compensación, digamos, entre la presión sobre una cara y la presión sobre otra, que lo que hace es compensar, digamos, la cuantía de esas interacciones electromagnéticas con su valor, con el valor de la intensidad de esa interacción. Y finalmente, la consecuencia es que las fuerzas de fricción no
dependen de la superficie de contacto. Esto es muy importante que lo recordemos. No dependen de la superficie de contacto. Bueno, deberíamos ahondar un poquito más sobre la naturaleza de lo que hemos llamado el coeficiente de fricción, ¿de acuerdo? Y lo vamos a hacer en base a un análisis que seguramente a todos os resulte familiar. Posiblemente todos habéis empujado en alguna ocasión un armario o una mesa y habréis notado que el esfuerzo inicial que hay que hacer para que la mesa o el armario empiece a moverse es siempre un poquito mayor que el que luego es necesario hacer o mantener para que la mesa se mueva, por ejemplo, con movimiento rectilíneo y uniforme, ¿de acuerdo? Fijaos que en todo momento la fuerza que se opone tanto al arranque como al movimiento es la fuerza de fricción. Pero el hecho de que esa fuerza de arranque para que el cuerpo empiece a moverse sea ligeramente mayor que la que luego es necesaria para mantener el movimiento rectilíneo y uniforme, nos está indicando que es posible que haya dos tipos diferenciados de coeficiente de fricción, ¿de acuerdo? Y eso es así, efectivamente, hay dos tipos de coeficientes de fricción. Uno que vamos a llamar para las situaciones, digamos, estáticas, donde el cuerpo inicialmente está en reposo, lo denominaremos coeficiente de fricción estático, y después el coeficiente de fricción cinético, que sería en aquella situación en la que el cuerpo ya se está moviendo y vendría determinado por la fuerza necesaria para mantener su movimiento rectilíneo y uniforme. Lo vamos a verificar, bien, esto es un bloque, tenemos por aquí a mano, ¿de acuerdo? Y vamos a verificar efectivamente que el valor de la fuerza inicial con la que necesitamos para que este cuerpo se ponga en movimiento es ligeramente superior a la necesaria para, una vez iniciado el movimiento, mantenerlo con movimiento rectilíneo uniforme. Y dado que no tenemos dinamómetros a mano, pues bueno, vamos a usar nuestra balanza mágica, ¿de acuerdo? Esta balanza, pues la podemos, si la encendemos, nos va a marcar a medida que yo lo voy a poner así y lo que voy a hacer es, digamos, la fuerza de opresión necesaria y la balanza me va a medir cuál es esa fuerza de opresión necesaria. Bien, vosotros no estáis viendo en este caso el valor, por tanto, os vais a fiar de lo que os comente, de lo que os diga, ¿vale? Empezamos empujando con una fuerza pequeña, vamos aumentando esa fuerza, fijaos, va pasando, ya estamos en 600 y pico, 700, 800, 1050, 1190, 1200 ha empezado a moverse. Y ahora estoy moviendo el cuerpo con 960 y pico, es decir, estoy ejerciendo ahora mismo una fuerza bastante menor para mantener el cuerpo, digamos, con un movimiento rectilíneo uniforme que la que ha sido necesaria para iniciar ese movimiento. En la lectura de la balanza eran unos 1200 en el momento del arranque y, digamos, unos 900 y pico para después mantener el movimiento rectilíneo y uniforme. Bien, por tanto, efectivamente esto nos da una idea, y es que hay dos tipos diferenciados de coeficientes de fricción. Uno referido a la fuerza necesaria para poner el cuerpo en movimiento, lo vamos a llamar coeficiente de rozamiento estático, ¿de acuerdo? Y otro referido a la fuerza necesaria para mantener en movimiento rectilíneo uniforme dicho cuerpo, y ese lo vamos a denominar coeficiente de rozamiento cinético. Está claro a la luz de la experiencia que el coeficiente de rozamiento estático es siempre ligeramente mayor que el coeficiente de fricción cinético. Bueno, pues aquí tenemos justamente lo que acabamos de hablar, ¿no? Es decir, tenemos que diferenciar dos tipos de coeficiente de fricción para cada cuerpo. Hemos visto que no son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, el primer coeficiente de fricción es el que hemos llamado estático, que sería pues el que viene determinado por la fuerza que ha sido necesaria aplicar para que el cuerpo inicie su movimiento. A ese coeficiente lo vamos a llamar mu sub e, ¿de acuerdo? Y el otro coeficiente, hemos dicho, sería el cinético, que es una vez que ese cuerpo ya está en movimiento, cuál o viene determinado por la fuerza que es necesario aplicar para que ese cuerpo se siga moviendo con movimiento rectilíneo uniforme, ¿de acuerdo? Y ese coeficiente de fricción lo vamos a llamar mu sub c.
Como norma general, es decir, el coeficiente estático es siempre ligeramente mayor que el cinético, es decir, mu sub e es, vamos a poner, mayor o igual que mu sub c, ¿de acuerdo? Pero además hay otra característica diferenciadora, es decir, fijaos que el coeficiente estático, uno podría decir, cuando esta caja está en reposo, si yo la voy empujando y no se mueve, en todo momento, a medida que yo voy incrementando la fuerza, en todo momento la fuerza que yo estoy ejerciendo es igual que la de rozamiento. Por tanto, si yo estoy incrementando la fuerza pero no se mueve, significa que la fuerza de rozamiento también está incrementándose. Es decir, que si uno, por ejemplo, representa lo que sería la fuerza de rozamiento en función de, digamos, el tiempo, tendríamos más o menos esta gráfica. Es decir, si yo represento, por ejemplo, lo que sería el valor de la fuerza de fricción, ¿de acuerdo? En función del tiempo, bien, y por ejemplo, pues partimos de 0 y vamos empujando gradualmente el cuerpo, pero vemos que todavía no se mueve. Eso significa que estaríamos en una región en la que la fuerza actuaría o iría creciendo de esta manera, es decir, iría creciendo hasta un determinado valor, que es cuando inicia el movimiento. ¿De acuerdo? Bien, cuando se inicia el movimiento es cuando tendríamos, digamos, esta fuerza crítica, la fuerza de rozamiento máxima. A partir de ahí, la fuerza que es necesario realizar para mantenerlo como movimiento rectil uniforme es, a partir de ese momento, constante. ¿De acuerdo? Es decir, ya una vez que hemos superado ese instante inicial, es constante. Y esa fuerza es ligeramente menor que la que ha sido necesaria para iniciar el movimiento. Por tanto, a partir de ahí, digamos, esta gráfica haría una especie de salto cualitativo de esta manera, y tendríamos que esa fuerza de fricción ahora ya sería constante. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos daría la idea de lo que sería la fuerza de rozamiento estática. ¿Vale? Es decir, es una fuerza que va aumentando con el tiempo hasta que se produce la fuerza de rozamiento máxima y se inicia el movimiento, y esta sería la fuerza de rozamiento dinámica o cinética, si queréis. Es decir, que esta fuerza de rozamiento sería mu sub c por la normal, mientras que esta sería mu sub e por la normal, ¿de acuerdo? Entonces, ahí justamente es cuando decimos que esa fuerza de fricción estática es ligeramente mayor que la posterior fuerza de fricción cinética. Bueno, pues con esto ya más o menos tenemos una idea bastante clara sobre lo que serían las fuerzas de fricción, como una de las fuerzas, digamos, más presentes y más habituales en la naturaleza. ¿De acuerdo? La siguiente fuerza que vamos a tratar es una que ya hemos visto de alguna manera en el tema de identificación de fuerzas que actúan, que son las llamadas fuerzas elásticas o restauradoras. Siguiente fuerza de la que vamos a hablar son las fuerzas elásticas, ¿de acuerdo? Las fuerzas elásticas o fuerzas restauradoras. En principio ya sabemos bastante acerca de ellas porque las comentábamos cuando veíamos esos ejemplos de análisis de identificación de los pares de fuerzas que intervienen, ¿de acuerdo? En principio, fijaos que una fuerza puede tener un doble efecto. Puede tener un efecto motriz, producir, digamos, alteraciones en el movimiento de los cuerpos, pero también puede tener un efecto deformador, ¿de acuerdo? Y esas deformaciones, pues, pueden ser deformaciones del tipo como esta que tenemos aquí, donde una vez deformado el cuerpo ya no vuelve a recuperar su posición original o su estado original, ¿de acuerdo? Esto sería una deformación permanente, y este tipo de materiales sometidos a una fuerza deformadora y que no recuperan, por tanto no hay una fuerza restauradora
opuesta e igual a la fuerza deformadora. En este caso, este tipo de materiales son los que denominamos materiales plásticos, ¿de acuerdo? Pero hay otros, como por ejemplo, pues si yo deformo este cartabón, esta escuadra, perdón, pues vuelve otra vez a recuperar su forma original, ¿de acuerdo? Estos serían materiales elásticos. El caso más típico, pues el de un muelle que puede ser deformado, pero una vez que cesa la deformación, recupera su estado original o su forma original. Estas serían las fuerzas elásticas o restauradoras. Y ya sabemos que, o ya conocemos algo de ello. Vamos a hablar en particular de dos tipos de fuerzas elásticas, que serían las fuerzas tipo Hooke, las que obedecen a la ley de Hooke, y después vamos a indagar algo sobre lo que sería la tensión en una cuerda. Bien, observemos este muelle en su estado original, ¿de acuerdo? Este es un muelle y de él cuelga un portapesas. Vamos a considerar que el portapesas forma parte del muelle en ese estado original, y lo que sí nos vamos a fijar es en la marca inicial de la base del portapesas. Está regulado para que, digamos, marque justamente la señal de 50, ¿de acuerdo? Y a partir de ahora, sobre ese portapesas, pues vamos a ir colgando sucesivos pesos. Vamos a ir añadiendo, por tanto, una fuerza deformadora, y vamos a ver cuál es la respuesta del material. En el instante en que hemos colgado una pesa de 25 gramos, fijémonos ahora cuál es la lectura de la balanza, ¿de acuerdo? Tendríamos que hacerla, evidentemente, al mismo nivel en el que se encuentra. Bien, pues más o menos ahora mismo sería 42,5. Recordad que antes la base del portapesas estaba en 50, ahora estaría, digamos, en 42,5. ¿De acuerdo? Es decir, al colgar 25 gramos de una masa de 25 gramos, se ha estirado 7,5 centímetros. Detalle que vamos a utilizar ahora para hacer cálculos. Al añadir posteriormente otra pesa de 25 gramos, vemos que ahora mismo la lectura de la regla es de 35 centímetros. Es decir, de nuevo se ha vuelto a estirar 7,5 centímetros más, a medida que hemos duplicado el peso. Al añadir una tercera pesa, en este caso idéntica a las anteriores, fijaos que la marca ahora mismo está en 27,5, es decir, de nuevo el estiramiento del muelle ha sido de otros 7,5 centímetros. Parece, por tanto, que en este rango, por cada pesa de 25 gramos que estamos añadiendo, se produce un estiramiento de 7,5 centímetros. Ahora bien, pensemos en lo que sucede en cada una de las circunstancias en las que hemos ido colocando una pesa determinada, ¿no? Fijaos que en cada una de las circunstancias el sistema estaba en equilibrio, estaba de nuevo en reposo, ¿vale? ¿Qué significa que el sistema estuviera en reposo? Que la fuerza deformadora, que en cada caso es el peso que nosotros vamos añadiendo, se equilibra con la fuerza restauradora que el muelle ejerce sobre las pesas, ¿de acuerdo? Por tanto, la fuerza restauradora del muelle es en todo momento igual a la fuerza deformadora que nosotros tenemos ahí. Esa fuerza deformadora ha ido aumentando y en consecuencia también va aumentando la fuerza restauradora. Y vamos a ver en una gráfica cómo lo ha hecho esta fuerza restauradora, es decir, cómo la fuerza elástica o restauradora ha ido aumentando a medida que nosotros vamos añadiendo masas. Bueno, como os iba diciendo, porque hemos tenido que cortar por la enorme granizada que estaba cayendo, hemos representado en la gráfica los valores que habíamos obtenido en ese experimento, en ese sencillo experimento, ¿de acuerdo? Hemos pasado los 25 gramos a fuerza equivalente en peso en newtons, ¿de acuerdo? Y estos serían los valores por cada 25 gramos, este sería el peso que íbamos añadiendo, y aquí está en metros, digamos, la distancia de alargamiento, lo que llamaríamos el delta X, ¿de acuerdo? Veis que la gráfica que se obtiene es una recta, en este caso, perfecta. Puesto que el peso hemos dicho que es en todo momento igual a la fuerza elástica o restauradora, evidentemente el valor absoluto, es decir, el módulo de la fuerza restauradora es el mismo que el del peso, es decir, tendría por tanto la fuerza restauradora esos mismos valores.
pero la fuerza restauradora se opone al desplazamiento. De ahí que enunciemos, digamos, esta ley diciendo que la fuerza elástica o restauradora es igual a menos K por delta X. ¿De acuerdo? Dicho de otro modo, lo que quiere decir eso es que la fuerza restauradora es proporcional al estiramiento, al delta X, pero se opone a ese estiramiento, ¿de acuerdo? Y esa constante elástica K, ya hablamos de ella justamente en otro vídeo, es lo que llamamos la constante elástica del material, ¿de acuerdo? Y esa constante elástica, como veis, si despejamos de aquí K, pues serían newtons partido de metro. Podríamos calcularla directamente a partir de los datos que nosotros tenemos aquí, ¿de acuerdo? Es decir, cogiendo cualquier par de valores que tenemos aquí, pongamos por caso pues 0,735 y 0,225, el cociente entre esos dos valores nos daría la constante elástica, que en nuestro caso, por ejemplo, bueno, tendríamos que calcular, digamos, si queremos ser más finos en el cálculo, cuál es, digamos, toda esta incremento de fuerza entre este incremento de X. Pero bueno, como en este caso es una recta que nos ha salido bastante perfecta, pues podemos elegir, digamos, cualquiera de los puntos que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Por tanto, si hacemos 0,735, por ejemplo, entre su correspondiente valor, que es 0,225, tenemos que nuestra constante elástica sería aproximadamente de 3,27. Vamos a poner, en nuestro caso, newtons partido de metro. Eso quiere decir que si ejerciéramos una fuerza equivalente a un newton, se estiraría ese muelle un metro. Vaya por delante que los muelles, cuidado, es decir, todos estos muelles sometidos a un estiramiento se comportan según la ley de Hooke, ¿de acuerdo? Ahora bien, se comportan según la ley de Hooke, pues dentro de unos límites. Hay un momento en que, si el muelle, por las características que sea, le sometemos ya a una fuerza extrema, la deformación puede llegar a ser irreversible. Es decir, perdería su comportamiento elástico, dejaría de ser, por tanto, un material, digamos, tipo Hooke, ¿vale? Esta ley es lo que llamamos la ley de Hooke, insisto. ¿Vale? Eso tan sencillo que tenemos ahí. Y con esto pues ya tenemos la segunda de las fuerzas que vamos a utilizar, las fuerzas elásticas o restauradoras. Pues ya que hemos hablado de fuerzas elásticas o restauradoras, conviene por último echar un vistazo a una fuerza que a veces pasa un poquito desapercibida o no le prestamos demasiada importancia. Hablamos, bueno, la tensión de la cuerda, ¿no? Vamos a hablar de la cuerda y de la tensión de la cuerda. Y nos vamos a plantear un problema. Por ejemplo, si yo cuelgo un peso, como tenemos aquí, de una cuerda, ¿en qué punto es más probable que se rompa la cuerda? Si nos excedemos en el peso y superamos, por tanto, el límite de tensión. Vamos a plantearnos este problema. Fijaos, de entrada vamos a hablar de la tensión de las cuerdas, ¿vale? La tensión de una cuerda. La tensión podemos entenderla como una fuerza restauradora, es decir, lo que pasa es que es una fuerza restauradora con una constante elástica enorme, muy grande, es decir, prácticamente las cuerdas son inextensibles. Podríamos, por tanto, imaginarnos que estaríamos hablando de algo así como un muelle muy rígido, extraordinariamente rígido, un valor de K muy grande, ¿no? Pero podemos hacer el símil de la tensión como una fuerza restauradora. Observad que cuando se cuelga un peso, evidentemente esta cuerda, como decimos habitualmente, se tensa, ¿vale? Y en la situación en la que estamos ahora mismo aquí, sobre este punto, diremos que al haber una situación de equilibrio, el peso de este cuerpo equivale o es idéntico en valor a la tensión que actúa sobre la cuerda en ese punto. Y matizo lo de este punto, porque la pregunta es, bien, ¿esa tensión en la cuerda es la misma en este punto que en este, que en este, que en este o que en el punto superior? La respuesta real vamos a ver que no es así, ¿de acuerdo? El problema es que después cuando hagamos algún tipo de ejercicios o de problemas en los que involucran cuerdas que unen dos cuerpos, etcétera, etcétera,
suele aparecer una coletilla en esos problemas y esa coletilla tiene un significado como vamos a ver después. Pero de momento vamos a hacer ese análisis de decir, ¿es la misma tensión justo aquí que por ejemplo aquí? Y para ello vamos a contemplar que las cuerdas tienen masa. Por pequeña que ésta sea, comparada con el peso que está colgando, pues la cuerda tiene algo de masa. Por tanto vamos a analizar este caso. Ok, vamos a plantearnos ese problema que decíamos, el de la tensión de la cuerda. La pregunta es si es igual la tensión en todos los puntos. Fijaos, insisto, esto es un problema donde habitualmente recurrimos a la simplificación de que la tensión vale igual en todos los puntos. Y a fuerza de tanta simplificación, pues hay mucha gente que acaba creyendo que la tensión es la misma en todos los puntos de una cuerda y esto no es así. Vamos a ver que esto no es así, es decir, en todas las cuerdas hay un punto donde es más fácil que se rompa la cuerda que otros. Y es porque en ese punto, digamos, la tensión es mayor. Vamos a ver por qué es esto así. Imaginad que tenemos esta cuerda de la que pende un peso, una masa M, ¿de acuerdo? Una masa M mayúscula que la hemos llamado. Pero esta cuerda de longitud L, vamos a suponer que tiene una densidad lineal de masa. Densidad lineal que vamos a llamar mu, no es el coeficiente de fricción, cuidado. Las letras griegas, no hay suficientes letras griegas en el alfabeto para adjudicar a tantas magnitudes como conocemos. Por eso es a veces habitual encontrarnos con que ciertas cosas se representan mediante la misma letra, ¿vale? En este caso mu, insisto, no es coeficiente de fricción para nada, es la densidad lineal de masa, es decir, lo que vendría a ser la masa de la cuerda, M minúscula, dividido entre su longitud total L, ¿de acuerdo? Bien, si nos fijamos en el punto A, el que está directamente la cuerda íntimamente unido al peso, en ese punto, efectivamente, la fuerza que actúa hacia abajo es solamente el peso de este cuerpo, el peso del bloque. Por tanto, la tensión en el punto A equivale a mg. ¿De acuerdo? Es decir, en el punto A, la tensión tiene por valor, vamos a prescindir ahora de la notación vectorial, vamos simplemente a dar dos valores, tiene por valor m mayúscula por g, es igual al peso. Ahora bien, en el punto B, fijaos que además del peso correspondiente a la masa m, está la fracción de peso que corresponda justamente a esa longitud de cuerda que tenemos justo debajo del punto B, ¿de acuerdo? Vamos a imaginar que el punto B está a una distancia, vamos a llamarla x, ¿de acuerdo? Del techo, de donde cuelga esa cuerda. Bien, pues en este caso entonces fijaos que la longitud L' que hay desde el punto B hasta, vamos a llamarlo, hasta el punto de contacto con el bloque, esa longitud L' es L menos X, ¿de acuerdo? Y por tanto a esa longitud L' le correspondería en este caso una masa M', ¿de acuerdo? Que teniendo en cuenta que sería densidad lineal por la longitud, y en este caso la longitud es L', por tanto sería mu por L', y en consecuencia esa masa sería mu por L menos X. Es decir, que nosotros tenemos además un peso adicional al peso que cuelga aquí. Es decir, que del punto B, la tensión por tanto en el punto B sería la correspondiente al peso de esa porción de cuerda, que por tanto será mu por L menos X por G, pero voy a sacarlo factor común, más M a su vez también por G. Bien, por tanto, fijaos que la tensión evidentemente no es la misma en todos los puntos de la cuerda. No es la misma. Y esto es lo que la expresión que nos daría cuál es la tensión en cualquier punto de la cuerda. Fijaos que si nos vamos al punto, por ejemplo, vamos a llamarlo punto C, justo el que está en contacto con el techo, en ese caso toda la porción de cuerda, digamos, aporta su masa correspondiente. Por tanto, la tensión en el punto C es fácil ver
que sería igual al peso del bloque más el peso de toda la cuerda, es decir, que en este caso tendríamos, por tanto, mu por L más M y todo ello por G. Entonces, de aquí se deduce, digamos, esta sería la expresión general, esta que hemos puesto antes aquí, ¿no? Esta sería la expresión general para cualquier punto, y esta en particular pues sería para el punto C. Es obvio que la tensión, por tanto, en el punto C, como veis, es mayor que la tensión en el punto B, y a su vez esta es mayor que la tensión en el punto A. Lo cual nos indica que el punto de ruptura más probable es, cuanto más alto, más probable es que se rompa la cuerda por ahí, porque la tensión en esos puntos es mayor. ¿De acuerdo? Con esto, digamos, queremos aclarar un poquito esta idea de la tensión es la misma en todos los puntos de la cuerda. A ver, no, en las situaciones físicas reales no es así, ¿vale? Las cuerdas pesan, las cuerdas tienen una masa, y por tanto eso hace que la tensión sea diferente en cada punto de la cuerda. No obstante, y dado que estamos en un nivel de aprendizaje, digamos, de los principios de la dinámica, medio complejo, pero tirando más bien a poco complejo, ¿vale? Hay una coletilla habitual en los problemas de dinámica, sobre todo en aquellos que involucran, como vamos a ver después en algunos ejemplos, problemas que involucran cuerdas que unen dos cuerpos, y hay una coletilla que, bueno, a veces no se pone, pues porque ya es reiterativa y se da por sabida, pero esa coletilla nos dice, considérese la masa de la cuerda despreciable. Bien, ¿por qué nos dicen esa coletilla? Porque si nosotros consideramos la masa de la cuerda despreciable, pues todo esto que estamos hablando es nulo. Es decir, por tanto, si la masa de esta cuerda es despreciable, decimos que no tiene masa, y por tanto eso significa, nos está diciendo el problema con esa coletilla, que consideremos por tanto que la tensión en todos los puntos de la cuerda es la misma. Eso es lo que nosotros vamos a tratar generalmente en todos los problemas, es decir, problemas en los que aparece esa coletilla, considérese la masa de la cuerda despreciable y por tanto la tensión en la cuerda será en todos los puntos la misma. Pero quiero matizar que esto no es así en la realidad física, ¿de acuerdo? Es decir, la realidad física, los cuerpos tienen masa y la tensión no es la misma, y eso es lo que nos indica por dónde se puede romper más fácilmente una cuerda. Bueno, con esto yo creo que nos queda una idea más o menos clara sobre qué es la tensión de la cuerda, pero recordad, a pesar de todo esto que acabamos de ver aquí, recordad que vais a trabajar problemas en los que la tensión es la misma en toda la cuerda. Bueno, pues el ruido de fondo que tenemos por aquí es una enorme tormenta que en estos momentos está cayendo de granizo y además con saña porque no se ve nada. Pero bueno, vamos a intentar seguir, espero que el ruido no nos perturbe demasiado. Bien, si nosotros nos fijamos en los datos que hemos obtenido, aquí los datos, acordaos que cada 25 gramos de masa que añadíamos equivalía a 7,5 centímetros de alargamiento. Hemos transformado esto en unidades del sistema internacional, es decir, hemos transformado las pesas de 25 gramos, cada una de ellas las hemos transformado a newtons, ¿de acuerdo? Y por tanto los valores correspondientes de peso que nosotros íbamos añadiendo en newtons son esos que tenéis aquí.